Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, llegamos. Ya tenemos todo listo, una semana más para nuestro nuevo viaje hacia los mundos del misterio. Algo que hacemos desde el estudio 211 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Esta noche en la parte técnica Jaime Ranz, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la coordinación y realización, y este que os habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros un placer estar conectados en cualquier parte del mundo que nos escuches. Gracias a todos por estar ahí. Si queréis saber más sobre nosotros, estos son nuestros medios de contacto. Nuestro email: espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp: 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Redes sociales que controlan Ramón Álvarez en Barcelona, en Sevilla Antonio Baena y en Cantabria Juan Gómez. Y ya tenemos todo listo. Solo nos falta daros una pista de lo que se espera. Ahí va. Comenzaremos con dos temas sugerentes. El primero nos hablará de unos misteriosos y secretos mapas que permitieron encontrar nuevas tierras. Después seguiremos descubriendo a algunos impostores de la ciencia. Y a continuación caminaremos por una ruta que unió continentes, cultura y gentes. Ese es el viaje que os proponemos en esta ocasión especial del programa. Disfruta de él. Después de ese sumario, de esa idea que tenemos prevista para ofreceros, nos vamos en primer lugar a descubrir mapas, secretos y mucho más. Nos lo ofrece nuestro siguiente invitado. Parte de nuestro estudio de hoy tiene que ver con mapas antiguos. Entre ellos, el más conocido es el mapa de Piris Reis. Nuestro compañero Bruno Cardeñosa nos da algunos datos sobre él. Fue descubierto en 1929, en noviembre de ese año para ser concretos. Apareció entre los tesoros olvidados del citado Museo de Estambul. Lo encontraron en el interior de un cofre junto a otros pergaminos enrollados. De acuerdo a lo que dice el mismo mapa, fue elaborado en el año 1513 por un almirante de la flota turca, un excelente marino y un humanista internacional allá por los primeros años del siglo XVI. Se llamaba Piris Reis. Lo primero que llamó la atención de cartógrafos e historiadores es que en el mapa figuraban tierras que en el año de su supuesta confección no habían sido pisadas por el hombre: el norte de Canadá, el cono sur o la Antártida.
El misterio es mayor, puesto que según Piri Reis dejó escrito, para confeccionarlo se basó en otros mapas ya existentes. Según él, dichos planos sirvieron de guía al propio Cristóbal Colón cuando salió rumbo hacia las Indias. En primer lugar, lo que ponía de manifiesto el mapa es que si Colón tuvo conocimiento de esas mismas fuentes, sabía muy bien dónde iba, ya que en el mapa de Piri Reis, elaborado sobre piel de gacela, queda bien claro que al otro lado del Atlántico existía un nuevo continente. El mapa de Piri Reis es el más conocido, pero hay muchos más. Vayamos a descubrirlos junto a nuestro invitado. Dice aquí, en la historia del mundo y del hombre hay muchos misterios. La mayoría deben considerarse simples de desconocimiento por nuestra parte en un sentido general. Los cómo y los porqués de las cosas. Y para hablar de estas cosas que por ahí misteriosas tenemos a un compañero que me mira extrañado. David Zurdo, ¿cómo estás, David? ¿Qué tal? Pues Miguel, como siempre, fenomenal de estar contigo. O sea, esto es... Si antes estaba bien, ahora estoy el doble de bien. No te digo yo. David Zurdo, bueno, le podéis escuchar en nuestra emisora hermana Radio 5, haces un programa, El pasado ya no es lo que era. Sí, un programa de historia, de divulgación histórica, que bueno, se basa en una entrevista a alguien que conoce la historia bien. Suelen ser escritores. Prefiero a veces a escritores, esto alguien se va a enfadar, pero prefiero muchas veces a escritores que a historiadores, porque es muy importante que la historia y todo se cuente bien, ¿no? Ajá. Pero también es verdad que tengo muchas veces a historiadores que son divulgadores en sí mismos y lo cuentan muy bien, profesores incluso, y la verdad es que yo creo que es algo muy interesante, que casi se hace solo. O sea, yo solo tengo que decir 2 palabras y luego preguntar. Es lo que yo he venido aquí contigo, que tú te hagas el programa, ¿sabes? Bueno, pues nada, pues vamos a intentarlo. Pocas veces he visto a alguien que sea tan ambivalente o polivalente como tú, que eres capaz de estar en diferentes sitios y que casi todo lo haces bien. No sé si hay alguna cosa que haces mal. Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Que no es adrede, ¿sabes? No es que sea adrede, es que a veces la situación obliga y creo que, mira, en los momentos más duros que hemos tenido, ¿sí?, de crisis, etcétera, esa capacidad un poco, es verdad, de saltar de un sitio a otro, pues me ha servido para pasar un poco de miedo, pero no pasarlo mal, que eso es algo importante. Y luego porque te reconozco, Miguel, que me interesa todo prácticamente. Tú, no sé si recuerdas en Sherlock Holmes, que se hablaba de que a Sherlock Holmes había bastantes cosas que no le interesaban en absoluto. Yo qué sé, pues, no me acuerdo, la filosofía, por ejemplo. Bueno, pues que yo lo analizo y digo, a lo mejor nunca llegaré a saber nada de verdad de algo en profundidad, porque me gusta todo, prácticamente, ¿no? Y entonces, pues eso puede ser una virtud por un lado, pero también es un problema, porque no profundizar en algo del todo también a veces tiene... Yo ya tengo una cierta edad, ya vamos cumpliendo años, ¿no? Y claro, te das cuenta de todo también lo que te has perdido, ¿no? Bueno, al final esa es la vida. A mí me gusta nuestro invitado porque le puedes preguntar de casi cualquier cosa y además es capaz de sacar temas de debajo de las piedras o dar enfoques que no lo ha dado la mayoría de la gente. Haces cosas en Amazon, has hecho el guión del desafío ETA. Sí, es la última producción. ¿De ETA? Sí, ETA, la banda terrorista, sí. Es una serie que se basa en la lucha, bueno, de 50 años, ¿no?, del Estado contra ETA hasta su derrota final y cómo ocurrió todo, en la que, bueno, dimos voz a todo el mundo. Es una serie sin off, es decir, no hacemos una inclusión de, vamos a llamar, de opinión de quienes la hacemos, sino simplemente las personas que están cuentan lo que quieren y todos pueden hablar. No busca eso que llaman la equidistancia, porque desde el principio planteamos que hay unos que son, vamos a llamar, quizás es demasiado exagerado lo de los buenos y los malos, pero sí que es verdad que había unos que estaban en el lado, con muchos errores también, pero positivo, y otros no, pero sí que hemos dejado voz a todos, porque yo creo que si pensáramos en que simplemente hay buenos y malos, sería una simpleza que históricamente no tiene ningún valor. Ha tenido mucho éxito, se sigue viendo. Sí, en Amazon Prime. Vale, y para mí es un gusto escucharte cuando hablas en la radio, cuando ahora tenerte aquí al lado. Este es nuestro invitado, nos vamos con él a hablar de temas, ya veréis qué cosa tan sorprendente. Y empezamos viajando, yendo hacia el pasado. Has escrito una serie de trabajos, Mapas imposibles, la cartografía que se adelantó a su tiempo.
Yo no sé por dónde empezar. Sabíamos que había los mapas de Piri Reis, que los tienen ahí en Turquía, en el Palacio Topkapi. ¿Los has visto? No los he visto. Tengo una reproducción a tamaño real. ¿En casa? Claro, de lo que queda, que es la mitad, ¿no? Pero claro, no he visto el original, que además no es tan fácil que uno se lo muestren, ¿eh? O sea que, bueno, tú ya sé que lo has visto, pero me refiero que es muy difícil llegar a esa biblioteca de ese rayo, ¿no? Y que consigas que te muestren el mapa. O sea, es un privilegio total el que has tenido, pero es cierto que la reproducción, bueno, a escala 1:1, pues hombre, es también muy impresionante, ¿no? Y luego además es que es importante que, aunque yo luego no he orientado mi vida a ello, yo soy ingeniero técnico en topografía. Es decir, que yo de mapas sé todo lo que hay que saber. Todo lo que hay que saber, bueno, todo lo que hay que saber como estudiante, por así decirlo, no como profesional, porque ya digo que luego no me dediqué a ello. Pero que me sorprendieron mucho precisamente esos mapas, el de Piri Reis y otros muchos, o varios, que resulta que son verdaderamente inexplicables. Es decir, que los vemos y decimos, vamos a ver, son auténticos, hay alguno que no lo es, pero los que lo son, muestran información, tienen un contenido que o no corresponde a la época, o muestra regiones de la Tierra que no se conocían en cierto momento, o la precisión es imposible cuando se dibujaron. Y luego además, el conocer bien los mapas, ¿sabes lo que me permitió? ¿Qué? Descubrir que hay regiones. Tú ves un mapa a primera vista y dices, esto parece Australia, ¿no? Pero está fatal, está hecho, es un churro esto. Bueno, cuando haces un cambio de proyección, que es simplemente un cambio matemático que se hace entre mapas. Los mapas nunca pueden mostrar la Tierra tal y como es, por así decirlo, porque es una esfera. Básicamente es un esferoide, ¿no? Bueno, pues cuando ves esto y te das cuenta de que cambiando la proyección matemática, que no es ningún truco, es simplemente un cambio de coordenadas, por así llamarlo, de unas a otras, te das cuenta de que la precisión que tiene esa imagen a veces es muy superior a la que a simple vista entra. Entonces, esto también, ya digo, a mí, uno de los temas que me engancharon más a los, vamos a llamar temas de misterio, si quieres llamarlos, ¿no? O de cosas ignoradas o difíciles de explicar, fue la de los mapas, precisamente por eso, porque profesionalmente los veía con unos ojos que me permitían descubrir cosas que me parecían verdaderamente impactantes. Déjame que te pregunte, ¿cómo se puede explicar? Hay un montón de ejemplos de mapas que nos vas a ver esta noche, algunos yo no tenía ni idea. ¿Cómo se puede explicar que los hicieran en aquel tiempo con esa precisión, mostrando lugares que no eran conocidos para nada? Claro, es que primero, por ejemplo, el mapa de Piri Reis, por poner el ejemplo del más conocido, en aquella época los cartógrafos utilizaban, no es como hoy en día, no tienes satélites, no puedes tú realizar todas las labores para hacer, por ejemplo, un mapa del mundo. Entonces utilizaban cartografía de diversas procedencias. Por eso vemos mapas que tienen una región con una precisión muy alta, otra en cambio que está dibujada muy mal, otra incluso que se han medio inventado para poder cerrar una historia. La Antártida, por ejemplo, durante mucho tiempo se dibujó porque se consideraba que tendría que haber allí una tierra, la Terra Australis incógnita esa, que también estaba, por ejemplo, el propio continente de la zona de Nueva Zelanda, Australia, todo eso, también se consideraba que ahí podía haber una tierra, pero no se había visto. Bueno, pues en esa cartografía, que era de diferentes fuentes, lo que hacían era juntar, según más o menos lo que les llegaba. Y se daba circunstancias de que te podía llegar un mapa en el que tú recogías una información que en el fondo no sabías que era tan buena o tan mala. Es decir, que probablemente Piri Reis, este almirante turco, ¿no?, que reúne esa colección de mapas distintos, que los llama mapa de Colón, lo fecha en 1500, dice que Colón, mejor dicho, el mapa es de 1513, pero dice que Colón descubre América en 1485, pues bueno, todo eso se puede atribuir a errores, pero lo que es cierto es que es de 1513, y en 1513 hay informaciones en ese mapa que en 1513 oficialmente al menos no se conocían. Por ejemplo, la cordillera de los Andes no se conocía, y ahí está. Entonces, bueno, o bien, o sea, el misterio al final existe, porque o bien es que se conocía y no se había hecho público, que eso puede ser perfectamente. La cartografía de aquella época era secreto de Estado, ¿eh? Sí. Bueno, pues puede ser perfectamente, pero también puede ser que utilizaran una cartografía antigua, muy antigua, en la que se conociesen cosas que se habían olvidado, entre comillas, o habían desaparecido de la faz de la Tierra. Y luego hay un mapa que ya verás, que es el que a mí me impacta más de todos, con mucha diferencia, que esta teoría es prácticamente la única posible, y es increíble. Vale, pero ¿cómo podían sacar, no sé si eran las costas de California, la Antártida, que teóricamente estaba sobre el hielo estaba encima de ella, y ellos dan detalles? Es como si hubieran visto la Tierra hace 10.000, 15.000 años. Es que alguien la vio quizá, dibujó esos mapas con una tecnología. Eso es entrar en el famoso tema de la edad de oro, ¿no? Pero es que realmente hay veces que la explicación tiene sentido. Alguien que lo pudo cartografiar con una tecnología que igual es nuestro siglo XVIII, siglo XIX, y bueno, pues quedó algún resquicio o vestigio de esto,
y llegó hasta cierto tiempo en copias de copias de copias de copias. Pues puede ser, porque si no, ya digo, o era mentira que no lo conocían, que es cierto que es una explicación bastante más probable en el caso de Piri Reis, o viene de una cartografía mucho más antigua de miles de años, que en el caso de otro mapa es prácticamente la única explicación. Y has dicho, se te ha escapado, lo he entendido yo, que Colón había descubierto América antes de 1492. Bueno, eso lo dice Piri Reis en su mapa. Dice que lo descubre en el año 890 de la Égira, que corresponde a 1485. Bueno, es verdad que puede ser. Hay quien dice, ¿no?, que Colón llega antes a América, no hace público el descubrimiento, regresa, está emparentado incluso con un papa. Bueno, todo esto son teorías que al final podrían ser ciertas. ¿Por qué no? De hecho, bueno, pues eso de que de repente llega, se mete en unos barcos, no hay viento, dice que prácticamente le quieren ajusticiar, ¿no?, o asesinar los marineros, y él se empeña en que sí, y luego al final llegan. Hombre, pues puede llevarnos a tener algún indicio de que igual es que sabía más de lo que decía. Y eso de que había llegado a las Indias, pues también quién sabe si eso era una forma de llamarlo, no lo sé, pero desde luego ahí también hay esa duda que en el mapa de Piri Reis está. Lo más fácil es pensar que simplemente es un error de fecha, eso también, pero queda la duda. Pues vamos con algunos mapas de estos que te han sorprendido y que a mí me han sorprendido tanto, el que tú quieras. Sí, a mí el mapa de todos los que hay, ya digo, incluyendo el de Piri Reis, por mucho que sea el más famoso, que más me ha sorprendido, desde mi punto de vista de ingeniero, analizando ese mapa, es el mapa de Oronce Fine o de Oronteus Finaeus, depende de cómo lo queramos llamar, sí, ¿no?, en latino, ¿no? Pues es un mapa que me preocupé incluso de ponerme en contacto con la Library of Congress para confirmar que existe de verdad, porque digo, a ver si va a ser no sé, es que me parece tan increíble. Les escribí un email, me respondieron muy amablemente. Los americanos ya sabes que suelen ser muy colaboradores, ¿no? Y me respondieron que efectivamente que el mapa no solamente lo tenían, que la fecha era correcta, sino que además hay copias que son muy poco posteriores. O sea, hay copias de ese mapa de 1540 o 1560, con lo cual tú no puedes copiar. Es como aquello del cuando secuestran a alguien, salir con el periódico. Si desde luego esa fecha como mínimo es o más tarde o la del periódico. Anterior no puede ser. Bueno, pues este mapa, claro, existe desde al menos 1531. Bueno, el caso es que es un mapa que muestra el continente antártico con una deformación de escala impresionante. O sea, tú lo ves a primera vista y dices, bueno, se parece un poco a la forma, pero vamos, está fatal, ¿no? Esto es enorme, se mete en Argentina, lo que luego sería Argentina, ¿no? Se mete ahí. Pero es que tiene dos cuestiones. Una de ellas es, sin entrar en detalles, la escala o lo que te comentaba antes, las proyecciones cartográficas siempre buscan conseguir que se muestre, puedes dar importancia a las áreas, a las longitudes, a las superficies, todo esto puedes cambiarlo, porque todo a la vez no se puede ver en una cosa que es redonda y que la quieres mostrar en un plano. Bueno, el caso es que, pero eso no tiene mayor importancia, porque todo eso es matemático, de tal manera que tú podrías, haciendo una conversión, por así llamarla, saber cuáles son los valores verdaderos. Por eso tú puedes tener coordenadas con mucha claridad, mucha perfección, utilizando trigonometría esférica, etcétera, etcétera. Entonces, este mapa, si lo corregimos de escala y lo llevamos a la escala más o menos real de lo que hoy conocemos como la Antártida, el Polo Sur, vamos, que por cierto es un continente de tierra, no es como el Polo Norte, que solo es hielo flotante. Por eso, por cierto, si se derrite todo el agua todo el hielo del Polo Norte, el nivel del mar no sube nada, ni un milímetro, porque está flotando. O sea, está haciendo la misma presión que lo que luego vertería. O sea, con lo cual estamos hablando de algo que no. Esto es una curiosidad. Es por eso cuando tú tomas una Coca-Cola, ¿no?, tampoco se te sale cuando el hielo se derrita aunque sobresalga. Bueno, el caso, esto, pequeño inciso. No lo había pensado. En el Polo Sur, en cambio, sí hay tierra. Eso es un continente. Y entonces, este mapa de Oronce Fine, si lo comparas con las imágenes que hoy se conocen desde los años 50 del siglo XX, de la tierra que está debajo del hielo, pues resulta que se parece muchísimo. Pero muchísimo de verdad. O sea, desde el punto de vista, insisto, de alguien que tiene experiencia con mapas. Lo consulté con profesores míos antiguos, de cuando estaba en la escuela, y la conclusión es, esto no puede ser casual. O sea, esa es la cuestión. O sea, no puede ser casual. Bueno, la península de Ross, que es hielo puro, ahí no hay tierra debajo, no aparece en el mapa de Oronce Fine. No está. Claro, ¿cómo va a estar? Si es hielo. Si eso está dibujado hace 8 o 10.000 años, eso no existía. Bueno, yo no sé, de verdad que es aventurado, no sé decir, Hapgood también estudió este mapa, o sea, no estamos revelando una novedad, pero la cuestión es que podemos afirmar que lo que se ve ahí,
primero, no puede ser casual y muestra una información que está oculta o no se conoce hasta más o menos 1950 y está oculta desde hace miles de años. Yo no quiero sacar la conclusión, pero creo que no hace ni falta sacarla. Aquí en este trabajo hay multitud de mapas. Te iba a preguntar, ¿ya sabían entonces que la Tierra era redonda? Sí. ¿De dónde surge el terraplanismo de ahora que está todo el mundo con esa historia? Pues no sé. Nos dicen hacer un programa de terraplanismo. Pues mira, no lo sé, porque hay una cosa importante del terraplanismo, ya que citas dos cosas. Una es la demostración fehaciente de que es un error, o sea, se puede perfectamente saber. Y la segunda es que no tiene un sentido, vamos a decir, el engaño en sí. Por ejemplo, que un partido político me quiera engañar o una marca de coches, tiene sentido. No digo que lo tengan que hacer, pero tiene sentido. Porque, hombre, sacan un beneficio del engaño que me hacen. Pero que la Tierra sea plana o redonda, ¿a quién le importa? Piénsalo, ¿qué más da? Sí. Pero aparte de eso es que además las estrellas giran en diferente sentido en el hemisferio norte que en el sur. En Argentina se ve girar el cielo, la bóveda en sentido contrario. Sí. Y eso no se puede explicar de ningún modo desde el punto de vista terraplanista. Quizás la única cosa, porque todas las demás, retorciendo muchísimo las cuestiones, claro, también decía Ptolomeo que los planetas giraban haciendo esos giros extraños, porque él pensaba, claro, que la Tierra era el centro del universo porque era voluntad divina. Bueno, claro, o sea, al final todo puede tener... Pero ojo, esa demostración, la de cómo giran en sentido contrario en el hemisferio norte y en el sur, no lo pueden explicar los terraplanistas, porque simplemente a quién le importa que la Tierra sea plana o no. O sea, de verdad que es algo totalmente absurdo, que tiene muchísimos seguidores, que a mí de verdad me parece encomiable. O sea, eso sí lo voy a decir. Me gusta el que cómo pretenden demostrar que tienen razón, les lleva muchas veces a conclusiones muy interesantes, ¿eh? Ajá. O sea, ojo con eso. Yo no estoy diciendo que sea ninguna tontería. O sea, digo que es un error, pero no que sea una tontería, que no lo es. Vale, seguimos con mapas. Hay un montón de ellos en este trabajo que has hecho. El mapa de Bauche, o Bauche. Sí. ¿Esto qué es? Pues mira, es un mapa más o menos moderno, mucho más moderno que el del 11 Finé. Este es de mediados del siglo XVIII y tiene una particularidad interesante que no engaña a nadie ni es nada raro, y además en el siglo XVIII se sabía que eso no existía, pero es que muestra una gran isla en medio del océano Atlántico. La llama Antilia, que aparece en más mapas, y resulta que, vamos a ver, él dice que no existe ya en el propio mapa. El propio mapa te dice, esta isla existió. Pero claro, es que el hecho de que cartografía antigua recoja una gran isla en medio del Atlántico, que además eso se hacía, en mapas antiguos era muy habitual, eso de sacar algo que se ponía como que ya no existía o que había desaparecido, que ahora no era igual. Eran arte, además de ciencia, ¿no? Los mapas en aquella época. Pero lo dice, pero claro, está hablando de una isla que corresponde bastante, al menos con una de las posibilidades de la teoría de la Atlántida. Claro. ¿Y de cuándo dices que era? Sí, 1700 y pico. Es un mapa ya más relativamente moderno, pero que él dice que utiliza una cartografía más antigua en la que estaba esa isla, que también aparece en otros mapas, si no me equivoco, en el Atlas catalán de Abraham Cresques, que es la mejor cartografía que existía mallorquina, era de todo el mundo en aquella época. Hablamos de 1330, 1340. También aparecen islas en medio del Atlántico que tampoco existen. Y eran, de verdad, eran los mejores cartógrafos del mundo. La teoría de Ruggiero Marino. Sí, Ruggiero Marino, es un italiano que dice que posiblemente toda esta historia de que Colón llegó a América antes es cierta, porque hay un papa que muere un poquito antes de la llegada de Colón a América. La llegada oficial, hablamos, de ese 12 de octubre de 1492. Bueno, pues este papa que muere un poco antes, y ojo, los trayectos eran de meses. Es decir, y no podían coger un teléfono, llamar y decir, que he descubierto aquí unas tierras, ¿no? Claro. Entonces, cuando ya vuelve Colón y da noticia de que se ha descubierto esto, pues este papa había muerto antes de que llegase Colón a América. Pero en su inscripción de su tumba, que eso está en el Vaticano, pone que fue grande por la gloria del Nuevo Mundo descubierto en su tiempo. ¿Qué sentido tiene eso? La gloria del Nuevo Mundo descubierta en su tiempo. Claro, entonces Ruggiero Marino coge esos elementos que también son circunstanciales, efectivamente, hay que tener siempre cuidado, porque puede ser que de algún modo, qué sé yo, en aquella época cambiasen algo, la lápida es de la época, pero que lo hubiesen, cambiado, lo hubiesen alterado con el tiempo, y entonces pues se confundieron y pensaron que había muerto en otra época. Mira, en España pasa, en el cementerio civil, la fecha de nacimiento de Nicolás Salmerón y de muerte, la de muerte está bien, pero la de Salmerón, la de nacimiento en su tumba está mal. Y es su tumba del cementerio civil. O sea, y murió, ojo, estamos hablando de que nació en el siglo XIX. Podría ser un error, podría ser. Pero también es verdad que son muchas casualidades.
También el mapa de Piri Reis, o en este caso el almirante turco, también era un error que la descubrió en 1485. Es que claro, pueden ser errores todo, de verdad que sí. Mira, yo una vez en una serie vi una frase que me gustó mucho, porque siempre se dice yo no creo en las casualidades. Entonces decían, pues yo sí creo en las casualidades, ocurren todo el tiempo, pero no confío en ellas. Yo no confío en las casualidades. Ya. Dime una cosa, ¿quiénes eran los mejores cartógrafos de la antigüedad? ¿Chinos, árabes? Bueno, los chinos posiblemente porque en el año 1000 y poco consiguieron hacer mapas que eran muy toscos en cuanto al trazado, pero la posición de las ciudades, que es lo que importa. Al final lo que importa son las localidades, los sitios. Tenían una precisión que, bueno, antes de descubrirse la trigonometría esférica se suponía imposible y la tienen, ¿no? Y luego en Europa seguramente pues los mallorquines, los italianos, los genoveses, italianos en general, los portugueses. Los portugueses durante un tiempo fueron... Bueno, es que en el año 1400 Portugal era Estados Unidos de nuestra época. Es decir, era el país más avanzado del mundo. Que eso se nos olvida porque ahora parece que es un país ahí más pequeñito y tal. Pero fue, bueno, el que se dividiese el mundo entre España y Portugal, o Castilla y Portugal en aquel caso, desde luego no es casualidad, ¿eh? Y quizá los cartógrafos portugueses, sí, posiblemente eran los mejores del mundo, sí, en esos años por lo menos sí. Y como has dicho, eran secretos de Estado, ¿no? Sí, vamos, como revelases uno te mataban. Y un tesoro, supongo. También. Vale. Hay más mapas de los que hablas, aunque enseguida vamos a pasar a otro tema, impostores de la ciencia, lo llamas el mapa vikingo de Vinlandia. ¿Cuál era este mapa? Sí, es muy interesante porque durante mucho tiempo se ha sustentado sobre ese mapa, la existencia de este mapa, que los vikingos habían llegado por lo menos a la zona de Canadá, de la zona de, pues eso, de la Terranova, todo esto, tiempo antes que Colón. Es decir, habían cruzado el Atlántico y sí, habían llegado a América. No es imposible porque ellos navegaban por esa zona. De hecho, a Groenlandia sí llegaron, ¿no? La cuestión aquí importante son dos cosas para mí. Primero, que el descubrimiento siempre se tiene que atribuir a quien entiende lo que ha descubierto. Porque si tú no entiendes lo que has descubierto, y ellos nunca jamás pudieron entender que habían llegado a un continente nuevo. Primera cosa. Pero la segunda es que este mapa todavía no se ha descartado por completo, porque lo que es la parte física del mapa, la piel en la que está hecho, sí que corresponde a la época, se ha datado y no hay ningún problema, pero la tinta tiene algunos elementos que no se empezaron a usar hasta el siglo XX. Claro, pero que esto tampoco implica que no pueda haber alguna fórmula antigua de tinta que tuviera algún elemento que desconocemos, porque bueno, al fin y al cabo podría ser. Es casi seguro que es falso, pero no estoy seguro al 100%. O sea, no demostraría en este caso pero vamos, que tampoco sería tan raro. También hay una leyenda que dice que un príncipe escocés llegó a América a finales del siglo XIV. O sea, siglo XIV, sí. O sea, realmente todo esto no es tan descabellado. Los chinos mismos, ¿no? Aquella famosa flota que partió y que quizá llegó a América. La cuestión es que los que entendieron lo que habían descubierto, en este caso fuimos nosotros. Oye, pongámonos una medalla. Muchas. Para terminar el tema de los mapas, el mapa de Canerio, sí, echado en 1502 y da precisión al cartografiar las costas de África. Sí, es un mapa que tiene muchos errores en ciertas zonas del mundo, por lo que te comentaba que se cogían mapas de diferentes sitios, se juntaban y tal. Pero es un mapa que tiene, si se hace una reducción también matemática, hay que hacer una especie no, ¿cómo se podría decir? De cambio de coordenadas. Resulta que tiene todas las zonas importantes de África que hoy conocemos con menos de un grado de error. Un grado de error en aquella época, bueno, un grado de error es poco, es decir, te permite navegar ya entre diferentes lugares, ¿no? Pero es que en aquella época un grado en África se supone que era imposible. Es que por eso lo de mapas imposibles del título del artículo, porque son mapas que en teoría son imposibles, pero es que están ahí. Y este es uno de esos casos en los que esa precisión era impensable. Te vuelvo a hacer la pregunta que te hacía al principio. ¿Quién los pudo hacer? Porque muchos de ellos parece que están vistos desde arriba, como con un satélite. ¿Quién tenía la tecnología para hacer estas cosas en 1400 y mucho antes? Mira, no es descabellado, insisto, pensar algo que te apunté hace un momento así más o menos, que era lo de que la raza madre que quizá haya una civilización previa a la nuestra que no sé si hace 8 o 10.000 años pudo tener una tecnología más o menos de nuestro siglo XVIII o XIX. No hace falta que hayan tenido satélites. No tienen la precisión de los mapas del siglo XX, por ejemplo. No hace falta que hayan tenido, pues, por ejemplo, globos a los que han podido, para hacer, digamos, las uniones entre diferentes regiones del mundo. Todo esto no hace falta que lo hayan tenido. No hace falta que hayan tenido, obviamente, satélites ni por supuesto, técnicas de posicionamiento de precisión altísima como la famosa BLVI, ¿no? Que es a cuásares lejanos y tal. Todo eso no. Pero que hayan podido cartografiar la Tierra como nuestros, vamos a decir, antepasados directos del siglo XVIII así, es que yo no digo que sea así, digo que es que no se me ocurre otra explicación. A mí no se me ocurre otra explicación. Espacio en blanco.
Un viaje por nuevos universos a la búsqueda de respuestas. Con Miguel Blanco. Y seguimos en este programa especial con David Zurdo, nuestro compañero, hablando de diferentes temas que yo no sé de dónde te los sacas. Bueno, o eres un ratón de biblioteca que está todo el día ahí. Todo. Yo estoy por la noche, de repente, una cosa que digo, me acabo de acordar de no sé qué, y tengo la necesidad de buscarla. Sí. O sea, claro, al final eso ¿Y te levantas de casa? Sí, hace falta, sí. A veces, hoy en día con los teléfonos móviles, pues ya ha mejorado mucho la cosa. Pero hace unos años, claro, había que levantarse, ir al ordenador y empezar a buscar. O si te acordabas de algún libro concreto que a lo mejor lo podía contener, pues ir a buscarlo. O como mínimo sacarlo de la estantería para decir mañana que no se me olvide. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Apenas 15 kilómetros separan a España y a Marruecos, dos vecinos de continentes distintos y de culturas e historias también muy diferentes. Futuro abierto. Desde la independencia de Marruecos en el año 1956, las relaciones entre los dos países están marcadas por diferentes factores como el conflicto saharaui o los flujos migratorios, entre otros. Futuro abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de las relaciones entre España y Marruecos. Los domingos a las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Radio Nacional de España. Vale, pues vamos con otro tema absolutamente novedoso. Impostores de la ciencia. En la historia de la ciencia ha habido datos que no han sido del todo muy ciertos. Pongamos un ejemplo: el hombre de Piltdown. El hombre de Piltdown es uno de los fraudes científicos más antiguos y también el que más tiempo se mantuvo. En 1912 se presentaba una calavera que, según los expertos de la época, se correspondía con el eslabón perdido entre el hombre y el mono. Sin embargo, en 1953 el fraude era expuesto y se daba a conocer que los restos eran en realidad parte de un cráneo humano y una mandíbula de orangután machacados para igualarlos y darles apariencia de antigüedad. Es tan solo un ejemplo de estos datos poco fiables, pero hay más. Nuestro invitado nos aporta algunos de ellos. No los pones a parir, pero casi, ¿no? De que en la ciencia nos mienten, nos han mentido y no sé qué. Bueno, nos han mentido mucho. Bueno, pero nos han mentido mucho, pero fíjate que hay una cosa muy importante, que muchos de los grandes impostores de la ciencia han acertado, ¿eh? Sí. Lo que pasa que, o sea, lo que han hecho es engañar con cómo consiguieron sus resultados, cómo elaboraron sus investigaciones, si son auténticas, originales de ellos o las han robado a alguien. O sea, de esto hay mucho. Y luego, por supuesto, también hay algunas investigaciones que son completamente inventadas, hay alguna que es, de hecho, flagrante hasta miserable, pero la mayoría de las veces hablamos de científicos como, por ejemplo, Newton. Newton es el científico más importante de la historia votado por los propios científicos. Sí. Luego hay otros tres que van detrás, que son Gauss, Newton y Darwin. Pero el más importante es Newton. Bueno, pues el caso es que él hacía cosas impresionantes. Era una mala persona, además. Por ejemplo, he leído en el artículo que me asombró que era un tipo mala persona. Bueno, de hecho, cuando fue secretario del Tesoro de Inglaterra, hizo que la falsificación fuese la pena capital y ordenó ahorcar a gente. O sea, todo esto es Newton también. Pero en la parte científica, bueno, y una cosa interesantísima, por cierto, perdona, tengo que hacer un inciso. La mitad del tiempo que Newton destinó a las investigaciones científicas, o sea, eso fue la mitad de su tiempo, por así decirlo. La otra mitad lo dedicó a la alquimia y a los estudios bíblicos. ¿Qué me dices? Sí, eso te lo dejo lanzado así, por si algún día te apetece. Ya. Bueno, pero hablamos. Vale. Pero hoy vamos a hablar de la ciencia. Bueno, vale. El tema de la manzana, bueno, puede ser real, pero vamos, probablemente es falso. La teoría de la gravitación universal, una de las más importantes, bueno, Newton es que cambió el mundo. ¿Un solo hombre puede cambiar el mundo? Sí, Newton lo cambió, por ejemplo, ¿no? Pues seguramente se las robó las ideas iniciales a un amigo suyo que era Robert Hooke, el de la teoría de elasticidad de los muelles. Bueno, pues él le contó algunas cosas y Newton era bastante listo, claro.
De hecho, era un super genio. Entonces, claro, se dio cuenta de lo que le estaba contando y lo desarrolló él. Con Leibniz le pasó igual. Leibniz, eso sí, ahí hubo un poco de arrogancia por parte de este matemático alemán. Pensó que Newton no era tan brillante como decían y le mandó unas ideas que tuvo sobre el cálculo infinitesimal. Bueno, ya sabes, lo de las integrales, las derivadas, tal. Pues Newton sí lo entendió y en 2 semanas tenía todo preparado y claro. Luego hizo que le escribieran cartas a amigos suyos. Vamos, las escribió él, las firmaron amigos suyos, diciendo que él les había contado hacía ya 2 años o 5 años toda esa teoría. Para que, digamos, Leibniz no pudiera... Pero ahí recordemos... Bueno, de Leibniz sí quedó una cosa, por cierto, el símbolo de integral. Eso es de Leibniz. Todo lo demás es de Newton. Bueno, y muchas cosas parecidas. La fórmula de la velocidad del sonido, Newton desarrolló una totalmente teórica. No hizo experimentación, por así decir, ¿no? Y cuando empezaron a hacer experimentos y daban valores muy precisos de la velocidad del sonido, que más o menos son 350, 340 metros por segundo, pues él empezó a cambiar los valores que tenía su ecuación para que se adecuase a la realidad, pero sin ningún escrúpulo, sin ningún problema. Claro, que él cuando dijo esa frase famosísima de he llegado a ver tan lejos porque me he subido a hombros de gigantes, la verdad es que yo creo que fue el mayor atisbo que tuvo, ¿no? de decencia, porque efectivamente él fue un gran gigante, pero también se subió aplastando si hacía falta a otros muchos. Vale, déjame que diga alguna cosita. ¿Tú tienes un cuadro tuyo en un sitio vestido de qué? Bueno, lo tenía. Es verdad que no voy a decir dónde, pero es un centro, vamos a decir, cultural de Madrid, de los con más solera. En ese lugar puse un cuadro con unos amigos, todos igual de locos que yo, claro. Pusimos un cuadro en el que se me veía a mí vestido como de emperador del Imperio Austrohúngaro, con medallas y todo esto, delante de un gran palacio. Tenía una dedicatoria en alemán, además, a un personaje español muy importante. Y eso se colgó allí y curiosamente, mira, es que es curiosa la anécdota porque lo colgamos mal. El cuadro se debió caer. Pero los que estaban por allí pensaron, ¿no? Que se había caído, pero que era de allí el cuadro de verdad. Y entonces lo volvieron a colgar ya bien. Porque yo al ir allá a verlo alguna vez dije, anda, si ahora está bien puesto. Y estuvo como 1 año más o menos. Sí, y la gente pensaba que era verdad, que tú eras sí, ese personaje, yo no recuerdo qué nombre puse, pero sí. Y luego también pusisteis en algún lugar una inscripción que decía esto es fulano de tal, pero no sé en qué idioma. Es tipo latino, bueno, pero en el mismo sitio, fue en el mismo lugar. ¿Sí? Había un par de bustos, pobres bustos, ¿no? Que estaban, cuando alguien se molesta en hacerle a alguien un busto de bronce, es porque tú eres una persona importante, seguro. O relevante, si quieres llamarlo, más que importante. Bueno, pues es una pena que ese busto esté puesto ahí sin tener una chapa que diga quién es esa persona. Y como no había ese busto, pues estos bromistas y yo decidimos solventar ese problema. Y pusimos 2 placas. Una era Fulanus María de tal, así como en catalán de tal, pero que era fulano de tal. Y la otra Menganus Josep de cual, también para mantener. Y esas chapas duraron exactamente 11 meses. Y sí puedo decir que donde estaban esos bustos, una vez estuvo dando una conferencia Josep Piqué, el ministro. Cuando era ministro, además. Y nadie se dio cuenta. O sea, fíjate, nadie lee las inscripciones. Si te tienen que hacer un busto, di que mejor que te den el dinero, porque para lo que va a valer, ¿verdad? Claro. Esta historia viene a cuento por cómo nos pueden engañar. Hay otro asunto que cuentas de un cuadro que pintó un coleguita, lo puso en el Guggenheim, y estuvo allí para demostrar que el arte abstracto es una chorrada, y luego iremos con la ciencia otra vez. Sí, pero ahí la conclusión, el final de eso fue tremendo, porque este hombre, no recuerdo el nombre, pero colgó un cuadro en el Museo Guggenheim, también un poco un grupo de bromistas como el mío, pero ya a lo grande, porque lo hicieron en el Museo Guggenheim. Bueno, colgó el cuadro, ese cuadro estuvo expuesto, la gente lo miraba, nadie dijo esto no parece tal, y el tipo lo había pintado para burlarse. Entonces, pero claro, ¿qué hicieron los responsables del museo? Me parece genial, lo compraron y dijeron que sí que era una verdadera obra de arte, se acabó el problema. O sea, fíjate, pero él dijo que lo había pintado. Bueno, al final hay una cosa que es cierta, lo decía Luis Racionero, que es que para hoy en día, yo no niego, porque además de hecho a mí el arte moderno me gusta bastante, que conste, pero él decía que lo que es muy difícil es distinguir el grano de la paja o separarlos, porque si tú dices que eres artista, tienes un galerista que dice que eres un artista, y llega un señor con pasta, y dice, una señora con pasta, y dice, voy a comprar una obra de esta persona, ya eres artista. Y eso es un hecho. Otra cosa es que no quiere decir que todo el arte sea una impostura, ni mucho menos, que no lo es. Pero desde luego lo puede ser, y hay muchos aspectos en los que lo puede ser. A mí, ya digo, el arte antiguo me gusta, curiosamente, voy a decir un sacrilegio, pero me gusta menos. Pero es verdad que sabías al menos lo que pretendía hacer el que lo hizo.
y hoy en día es mucho más difícil. Vale, igual que hablamos de arte, nos vamos a la ciencia, y aquí dices, hasta los más grandes han engañado. Sí, eso es cierto. Hablabas de Isaac Newton, Galileo Galilei también nos metió alguna. Sí, Galileo es que es un caso, a mí, yo le admiro mucho por esto, porque él decía, vamos a ver, ha pasado a la historia por padre de la experimentación, como el científico más proclive o que nos ha enseñado que hay que experimentar. Bueno, pues él odiaba experimentar. Y además lo odiaba porque decía que cuando su razón le estaba diciendo que algo era correcto, ya está. No hacía falta probarlo, que eso era como casi una bajeza. Y entonces hay experimentos que él cuenta en sus memorias que realmente se sospecha que no los llevó a término. Hay dos muy famosos. Uno es el de la relatividad galileana, uno que se hizo en un barco, que no lo hizo nunca, y otro, el de las bolas que lanza desde la Torre de Pisa. Pero que lo daba como bueno. No, es que acertó. Era verdad. De hecho, ¿sabes por qué pensamos que es falso el experimento, sobre todo el de las bolas de esferas, de la Torre de Pisa? Porque en época de Aristóteles se pensaba que un cuerpo tarda más o menos en caer según lo que pesa. Uh-huh. Y no es así. Una pluma y una bola de hierro tardan lo mismo en caer. Lo que pasa, claro, lo que ocurre es que como hay atmósfera, el aire frena la pluma. Pero si tú en un ambiente sin aire lanzases una pluma y una bola de hierro, en la Luna, por ejemplo, caen estrictamente a la vez. Por eso hay satélites geoestacionarios, porque si no, si satélite es más grande o más pequeño, no tendría la misma órbita. Entonces, esto Galileo lo descubrió. Pero no hizo el experimento porque si lo hubiese hecho en la práctica, hubiese dicho, ahí va, pues no es lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque hay atmósfera. Hubiese habido un pequeño desfase que él a lo mejor no hubiera interpretado. Pero como era un experimento imaginario, pues dio con la realidad, que una pluma y una bola de hierro caen exactamente a la misma velocidad. Luego nos contarás algún caso más de estos científicos que no sé si de una manera consciente o inconsciente nos han... No, consciente muchos. ¿Sí? Sí. Sí, porque hay veces que ha habido mucho dinero de por medio, o muchos honores también. El científico a veces no se mide tanto por el dinero que tiene, pero sí como mínimo por los honores, ¿no? Que bueno, unos prefieren una cosa, otros otra, pero es casi lo mismo. Y ha habido unos científicos que claro que sí. De hecho, ahora estoy recordando el caso, por ejemplo, de Salman Waxman, que es el que descubrió el segundo antibiótico después de la penicilina, fue 16 años después. La streptomicina, exactamente. Uh-huh. Bueno, pues por lo visto, él al principio no queda tan claro que quisiera hacer una especie de robo, entre comillas. No robo, porque él era el director del laboratorio donde se descubre. Pero la idea... El que encuentra ese hongo que destruye el bacilo de Koch, en ese caso, bueno, y otras enfermedades, el que produce la tuberculosis, uh-huh, es un estudiante. Ese estudiante es el que hace todo el trabajo, vamos a decir, aunque fuese por indicación de Waxman. Escribe algún artículo incluso con él, pero al final Waxman acaba ganando el premio Nobel, o siendo galardonado con el premio Nobel, y el chaval acaba en Sudamérica de profesor de instituto. O sea, hombre, pues ahí evidentemente se nota que hay un poquito de... Porque Waxman se podía haber negado, igual que hizo Pierre Curie, por ejemplo, con Madame Curie, ¿eh? Cuando le iban a dar el Nobel dijo, no, o nos lo dais a los dos o no me lo deis. Pues esto también lo podía haber hecho Waxman. Y no lo hizo, pero claro, los honores al final... Y hoy en día, ¿quién se acuerda de ese otro chaval que estaba con él trabajando? Pues mira, yo ahora mismo no sé ni el nombre de ese chico. ¿Te acuerdas tú? Pero no pero fíjate, a medias, porque me acuerdo del caso, pero no del nombre. Y de Waxman sí, que claro, es mítico. Ya. Y quizá algo pasó parecido con el caso del teléfono. Sí, el caso del teléfono, pero ya sé, mira, bueno, el pobre hombre que le pasó, obviamente, a él no le sirvió de nada, pero hoy en día al menos se ha restaurado la realidad de esto, ¿no? Ya el propio Congreso de Estados Unidos hizo una aclaración para que en las enciclopedias se diga que el teléfono lo inventa Antonio Meucci, un italoamericano, que lo creó no solo antes que Bell, sino que él crea el teletrófono, es como él lo llama, lo lleva a Western Union, la compañía en la que trabajaba Bell, y le dicen que eso no tiene mucho sentido, no vale para nada. De hecho, pierden incluso el dossier, ¿no?, que él lleva. Y unos pocos años después se encuentra con que se aclama un invento de un tal Alexander Graham Bell, que ha creado lo que él ya había hecho. ¿Qué pasa? Que él perdió la patente porque tuvo una situación económica muy mala. No podía pagar $10 que costaba la patente. $10 que era renovarla, por así decirlo. Entonces la pierde, lo saca Bell, él litigia tal, pero no le sirve para nada, muere prácticamente en la indigencia y amargado, claro. Y Bell se hace una celebridad que hasta hoy en día mucha gente, bueno, cualquiera, tú le preguntas quién inventó el teléfono y te dice Bell. Y fue Antonio Meucci, ya digo, en las enciclopedias hoy en día, si son honestas, tienen que poner Antonio Meucci. Y aquí le reivindicamos Antonio Meucci. Uh-huh. Vale, nos vamos con otro asunto. Espera, que tenías aquí una cosa del agua. Sí, bueno, la poliagua. ¿Qué es esto de la poliagua? La poliagua, los rusos, claro, en esa época del telón de acero, en los años 60 finales,
un científico ruso anuncia que ha creado un tipo de agua que tiene, en vez de tener hidrógeno normal, tiene deuterio. El hidrógeno es el elemento más simple, tiene simplemente un protón y un electrón, ¿no? Pues si tiene además un neutrón en el centro del núcleo atómico, pues se llama deuterio, que es el agua pesada famosa. Entonces, esta agua con deuterio, que tiene más... Él dice, bueno, que tiene una especie de propiedades especiales, se congela solo a 40 grados, perdón, no se llega a congelar nunca, perdón, o sí, se congela a 40 grados, pero no llega a entrar en ebullición. Y eso es una propiedad muy interesante porque, claro, los americanos que ya empiezan a replicar supuestamente esta agua, anuncian en revistas, pero es que Nature incluso sacó información de esto, Bueno, pues empiezan a anunciar que va a servir como, por ejemplo, sustituir a los lubricantes de los automóviles, pero además de una manera eterna, o sea, simplemente le vas añadiendo y ya está, no se va a estropear. Que va a tener utilidades bueno, por ejemplo, para que la ropa, tratada con esta poliagua, o agua anómala que llamaba el ruso, no cojan suciedad nunca, que lo protege hasta el extremo. Bueno, pues todo esto, con el tiempo, poco a poco, se va analizando bien y se descubre que era una especie de mezcla entre diferentes elementos, ¿no? Y que no era simplemente agua, y tampoco era un agua especial, era simplemente una mezcla que había salido, pues sabe Dios de dónde. El ruso se la inventaría, no sé con qué intención, porque eso nunca se supo, pero el hecho es que esto que se aclamó, salieron, ya digo, artículos hasta avisando del peligro que tenía esta poliagua, porque podía absorber el agua verdadera y dejar la Tierra sin agua. Y todo esto en los años 60 finales, 70 principios, era algo que estaba en las revistas de ciencia. Y luego fue todo una mentira, igual que la fusión fría, que es otra de las grandes mentiras de la historia de la ciencia, ¿sí?, que ha dejado hasta muchas películas, ¿no?, con el tiempo, basadas un poco en esta historia, que es, claro, la fusión atómica, que no produce ningún tipo de residuo, o depende del tipo cómo se haga, pero en principio no produce residuo radiactivo. Claro, pues es el santo grial de la producción de energía. Además utilizaría hidrógeno, que es evidente que es el 99% del universo, con lo cual es inagotable, y todo el mundo querría poder conseguirla. Ya se ha conseguido, ya tenemos tokamaks, de estos son el tipo de reactores experimentales de fusión que por confinamiento magnético te encienden un momentito una especie de sol, porque no deja de ser como el sol, pero digamos consumen más energía de la que te dan todavía. Cuando esto cambie, pues va a ser el final de los problemas de energía. Pues Fleischmann y Pons, dos investigadores de la Universidad de Utah, dijeron que lo habían conseguido a temperatura ambiente. Claro, imagínate el revuelo y la cantidad de subvenciones que se dieron a la Universidad de Utah. Bueno, todo eso era mentira, y lo que nunca se recuperó es el dinero que se dio de subvención. Con lo cual, ves, hay intenciones, a veces hay. No sabemos si fue un error o fue un error intencionado, que ya no es exactamente un error. Me estaría contigo, David, un montón de tiempo. No me niego a que no nos cuentes la historia de Sergei Voronev. Sí, esta es bestial. Y una historia de testículos. Sí, de mono y de humanos. Cuéntame. Bueno, Voronov fue un tipo, era de origen ruso, pero luego se nacionalizó francés. Era un médico importante, un médico con todo tipo de distinciones. Era un buen médico. Uh-huh. Y un gran profesor, además. Pero de pronto se le ocurrió que podía revitalizar a los seres humanos, a los hombres en este caso, claro, que era utilizando testículos de mono y cambiando los verdaderos, vamos a decir, por unos de monos. Haciendo trasplante. Haciendo senotrasplante, efectivamente, el trasplante de un animal a un ser humano, como hoy en día se hace con los cerdos, las válvulas cardíacas. Bueno, no es que cambiase, lo que hacía era ponerle como una especie de lonchas de los testículos del mono alrededor de los testículos del hombre al que quería rejuvenecer. Claro, todo esto lo raro, pero incluso es que no se muriesen, pero tuvo un golpe de suerte. Y es que Anatole France, que era el premio Nobel de literatura, francés, literato, se puso en sus manos. Y entonces, como se puso en sus manos, y además este hombre yo no sé si esto es estricto, pero podría serlo, fue el que inventó lo que se hace en la teletienda. Eso de que alguien sale y dice, me tomé el batido y un minuto después estaba delgadísimo y antes estaba gordo, ¿no? Bueno, pues este tío lo que hacía era enseñaba fotos de los personajes que trataba, incluido Anatole France, que además por su fama le hizo famoso a él, le arrastró con su fama. Es que estaba hecho polvo hasta entonces, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasa? Porque también que te digan que algo te va a sentar bien, tú sabes que hay un efecto, evidentemente, el efecto placebo, pero no solo el placebo, hay más que eso, y tú te encuentras mejor. Pero es que él ponía fotos de un tipo a lo mejor encorvado, fatal, con ropa vieja, y luego le sacaba en un escenario
claro, bien afeitado, bien vestido, y claro, es que parecía realmente, es que era el truco de la teletienda antigua, ¿no? De lo que ahora ya no se puede hacer, está prohibido, pero se hacía, y era ese truco que parecía que, bueno, era milagroso lo que hacía. Él mismo dijo que iba a morir en el año 2000, nació en 1800 no sé cuánto. Bueno, él no murió mayor, pero no tanto, y sus discípulos, o sus seguidores, se quedaron impactados diciendo, ¿cómo es posible que este hombre haya muerto? O sea, no sé si se puede decir que convirtió en una secta o algo, pero desde luego sí que tenía seguidores que creían verdaderamente a pies juntillas que esa técnica funcionaba. Y de hecho, no he llegado a encontrar si este hombre, Voronev, estuvo en España, él directamente haciendo operaciones, pero sí que tuvo discípulos que las aplicaron en España. Y sé que me consta, por ejemplo, que el propio rey Alfonso XIII se interesó por ellas. No sé si llegó a hacérselas, creo que no, pero se interesó por ellas. O sea que la fama de este hombre fue impresionante en el mundo, y lo que hacía era eso, un mero truco, vamos a decir, de casi televisivo, antes de existir la televisión. Estas cosas... Pero esto ha sido ciencia en el mundo, ¿eh? Ha sido ciencia en el mundo. El hombre de Piltdown también, el gran engaño de Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, pero esto es una broma que hizo, pero es que se la creyeron unos antropólogos y pensaron que habían encontrado lo que llamaban en aquella época el eslabón perdido entre el mono y el hombre, que hoy en día se sabe que no es uno, son infinidad, ¿no? Pero es que hasta el año 1953, en Inglaterra, hasta el año 50, o el año 50 se hizo un monumento nacional allí, y se consideraba que era uno de los grandes logros de la ciencia británica. Y era un engaño, pero además flagrante, o sea, con un palo de cricket, como si fuese una herramienta, un trozo, de palo de cricket, sin pintura, claro. Una mandíbula de mono con un cráneo humano, o sea, una cosa que cualquier científico hoy te diría, pero ¿esto cómo pudo pasar por auténtico? Bueno, pues esto, ya digo, también ha sido ciencia. Ahora, por el otro lado, hay que decir eso, que muchos de los grandes científicos acertaron, y al final eso es lo que más nos tiene que importar, y luego que en la ciencia, quitando 4 que se dedican a lo que no tienen que dedicarse, yo creo que, prácticamente todo lo que tenemos alrededor de nosotros, que podamos comunicarnos ahora mismo por las ondas, todo eso es ciencia. Es un desarrollo de ellos. Es todo. Así que al final no podemos decir, simplemente esto es un poco un artículo en el que yo buscaba también poner de manifiesto ciertas cosas que me parecían divertidas, interesantes, curiosas, nada más. Pues lo has conseguido, David. Se me ha pasado casi esta hora volando. Forma de contacto contigo y que escuchen ese programa. ¿Cómo era? El pasado ya no es lo que era. En Radio 5. ¿Qué sí, días? Es largo, pero los sábados a las 11 de la mañana. Vale. Y forma de contacto contigo si alguien que quiera encargarte un guión para una película, para una serie. Lo que quieran. Pero bien pagada, por favor. Bien pagada, por favor. Bueno, yo tengo mi página web que está desfasada totalmente. Fíjate que todavía pone que soy director de Que Leer, que no lo soy hace 3 años, pero bueno, no me ha dado tiempo a cambiarla. Pero es www.davidzurdo.com. Luego uso Twitter, tengo Facebook, pero realmente no lo miro más que cada 6 meses, o sea que Twitter sí, es David Zurdo 1, no sé por qué estaba cogido David Zurdo, y dije, pues le añado el 1, que por lo menos no voy a poner una retaíla ahí, y mi email está en la página web, o sea que ahí no hay ningún problema. Perfecto, ha sido un placer como siempre tenerte, escucharte. Por supuesto, para mí ha sido un placer mucho mayor que el tuyo, seguro. No lo creo. No, pues estamos empatados. Iguales. ¿Cuándo hablamos de Newton? Pues en breve, de verdad que es que la historia de Newton como alquimista y como estudioso de la Biblia, que hasta dio una fecha para el origen de la Tierra basándose en la Biblia. Toma ya. Eso, el científico más importante de la historia. Para que luego diga. Gracias, te escucharemos. Pues me parece estupendo. Todo el mundo que quiera escucharlo, creo que por lo menos se lo pasará bien. Un placer, gracias. Volvemos al presente, a la actualidad. Hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias. Tras ellas, regresaremos al mundo de los misterios. Entre otros, un viaje por una ruta que unió mundos, dicen que trajo la primera globalización. Redes sociales abiertas por si queréis seguir interviniendo con nosotros. Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, listas para vuestras comunicaciones. Hacemos esa pausita de unos cuantos minutos y volvemos enseguida. No te pierdas la segunda parte de este espacio en blanco aquí en Radio Nacional.